Bien, hermanos, pues vamos a empezar una nueva serie de mensajes sobre el libro de Éxodo. ¿Cuántos de vosotros nunca habéis leído el libro de Éxodo? Nunca. Nunca habéis leído el libro de Éxodo. ¿Todos lo habéis leído? Bien, perfecto. Eso me ayuda a no tener que pasar tanto tiempo ayudándoos a ver dónde está ubicado el libro de Éxodo dentro del gran canon de las Escrituras. Vamos a ver hoy los primeros versículos del libro de Éxodo, Éxodo 1 a Éxodo 2:11. Antes de empezar la predicación, me gustaría leer Éxodo 1 al 7, porque nos ayuda a ubicar Éxodo dentro de esta gran historia de redención que encontramos en las palabras de las Escrituras. Como bien sabéis, la historia empieza en Génesis capítulo 1, donde Dios nos enseña que su creación era buena. El capítulo 2 y 3 nos enseña cómo este mundo y toda su creación ha caído bajo el pecado. Y si vamos hasta el final de la Biblia, podemos ver el futuro, donde Dios va a restaurar todas las cosas tal y como estaban al principio y mejor. Y todo esto es posible porque en el medio de la Biblia encontramos a Jesucristo, Dios hecho hombre, que es quien va a restaurar todas las cosas, incluido a todos nosotros que hemos creído en Él. Entonces, ¿dónde se ubica Éxodo en esta gran historia que encontramos en las Escrituras? Vamos a leer los primeros 7 versículos para que veáis dónde se ubica Éxodo. Dice Éxodo: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué hacen estos versículos? Pues estos versículos, en primer lugar, nos enseñan cómo el libro de Éxodo es realmente una continuación del libro de Génesis. El libro de Éxodo hace algo. Lo que hace es nos va a contar cómo Dios cumple con sus pactos o promesas que hizo a Adán, Génesis 1, 2 y 3, a Noé, en los capítulos 6 y 7, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Dios hizo promesas a estos hombres y vamos a ver cómo estas promesas se cumplen en el libro de Éxodo. Entonces, la historia de Éxodo comienza donde termina Génesis, con la familia de José. Y José, para los que no sepan, es el hijo de Jacob, que fue a Egipto porque sus hermanos le vendieron en esclavitud, y gracias a esa maldad, Dios la utiliza para que José pudiese salvar a los mismos familiares que le traicionaron. Y allí empieza el libro de Éxodo. En segundo lugar, el libro de Éxodo cumple una profecía que Dios mismo hace en Génesis 15. En Génesis 15, Jehová dice a Abraham esto: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esa promesa es hecha décadas, cientos de años antes de Éxodo, y es una promesa hecha por Dios a Abraham. Y el propósito del libro de Éxodo es contarnos cómo Dios cumple esta promesa, liberando a su pueblo de la esclavitud, juzgando a la gran nación de Israel para hacer un pacto con ellos y así morar entre ellos. Y en tercer lugar, el libro de Éxodo
nos cuenta sobre el deseo de Dios de morar entre su pueblo. Estas son palabras de consuelo para nosotros. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es morar con su pueblo. Lo vemos en Génesis 1. Dios hace un gran mundo, un cosmos entero, con el propósito de morar con su creación en perfecta comunión y sintonía. Ese es el propósito de Dios. Lo hizo en el jardín de Edén, ese tabernáculo donde el hombre y Dios moraban. Hasta que Adán y Eva pecaron por causa del enemigo, esa vieja serpiente. Y cuando Adán y Eva caen, llegan otros dos enemigos a la escena. Esos enemigos son el pecado y la muerte. En Éxodo Dios nos muestra algo. Dios nos muestra cómo va a volver a morar con su pueblo. ¿Cómo? A través de la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto, a través de Moisés, para después hacer un pacto con ellos. Y al final de Éxodo, después de liberarles y hacer un pacto con ellos, Dios desciende con toda su gloria en el tabernáculo para morar con ellos. Y aquí es donde Éxodo se convierte muy, pero que muy relevante para nosotros, ya que esta liberación de Egipto y que el pacto que Dios hace con su pueblo y la posterior morada de Dios con su pueblo en el tabernáculo es una liberación, es un reflejo de la liberación que nosotros tenemos a través de nuestro Moisés. ¿Quién es nuestro Moisés? Jesucristo. Él ha obtenido la victoria de nuestros enemigos a través de su vida, muerte y resurrección, para que ahora nosotros seamos morada y templo de Dios. Pero también anticipamos ese día en que seamos liberados de este mundo, donde mueran nuestros enemigos, el pecado, la muerte y el diablo, para poder vivir con Dios en esa futura morada, llamado el futuro Edén, donde Dios no solamente morará con nosotros, sino que morará con nosotros eternamente, y donde nuestros enemigos no tendrán acceso jamás. Leed Apocalipsis 22. Así que a medida que leemos Éxodo, recordemos que Dios ha hecho y sigue haciendo algo mayor y mejor con su pueblo en la actualidad, a través del mejor y verdadero Moisés, el Señor Jesucristo. Ahora, algunos diráis, oye Alberto, ¿no crees que estás forzando un poco esta similitud? No, hermanos. Si vamos al libro de 1 Pedro, si vamos al libro de incluso Hebreos, vemos como los autores del Nuevo Testamento relacionaban a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento con aquellos que fueron liberados y andaban por el desierto. Eran incrédulos a veces, porque Dios no hacía lo que ellos pensaban que debía hacer Dios. Y nosotros, de la misma manera, ahora mismo hemos sido, los que hemos creído en Cristo, hemos sido liberados de la esclavitud de nuestro Egipto, el pecado, el diablo y la muerte. Ahora mismo estamos como los del desierto, ambulando por esta tierra, enfrentándonos a diferentes tribulaciones, como nos dice Hebreos, 1 Pedro, pero tenemos la promesa de que un día moraremos con Dios en esa tierra prometida, que llamamos el reino de Dios. Entonces, cuando leamos Éxodo, podemos conectar la historia de Éxodo con nuestra historia de la manera en que nos han enseñado los autores del Nuevo Testamento. Así que espero que eso os haya ayudado a ubicar Éxodo dentro de esta historia de redención que encontramos en las Escrituras. Así que el libro de Éxodo comienza, ya sé ser modesto, ¿vale? El libro de Éxodo comienza con palabras que os deben sonar muy familiares en el versículo 7. Mira lo que dice aquí. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en la tierra en extremo, y se llenó la tierra de ellos. ¿Dónde hemos escuchado nosotros esas palabras? Multiplicaos, fructificad,
llenad la tierra. ¿Os suena eso a algo? Absolutamente. Recordad, el autor de Éxodo es el autor de Génesis, es Moisés. Él tiene esa intención, ¿vale? No son coincidencias. Creo que a veces infravaloramos la capacidad literaria que tienen los autores de la Biblia. Esta gente eran maestros de la palabra, ¿vale? Estas palabras de multiplicaos, fructificad y llenad la tierra son las palabras que da Dios a Adán y Eva en el jardín de Edén cuando los crea. Y les dice, y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Vale? Eso lo encontramos en el libro de Génesis. Volvemos a escuchar estas mismas palabras en Génesis 9:1, cuando Noé sale del arca después del diluvio y le dice Jehová a Noé, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces, estas palabras se las dice a Adán, se las dice a Noé, y ahora las volvemos a escuchar en el libro de Éxodo. Qué cosa más rara, ¿no? Lo que sucede aquí en Éxodo es que el pueblo de Dios se está multiplicando de tal manera que el rey de Egipto se empieza a preocupar. Lo vemos en el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es decir, esta gente se multiplica como conejos. Hay que pararlos de alguna manera. Hay que pararlos. El rey de Egipto está preocupado por su reino, por su autoridad. Su preocupación es que los hebreos llenarían la tierra de sus hijos y si llega un enemigo, se unirían a ellos y podría derrocarles. Entonces el rey de Egipto crea 3 iniciativas para intentar frenar la multiplicación de los hijos de Israel. La primera lo vemos en el versículo 11. Vemos que el faraón dice a los capataces, que eran los responsables de los esclavos hebreos, que aumentasen las cargas y el trabajo para así frenar su crecimiento. Pensaría, bueno, si los hombres llegan a casa cansados, a lo mejor no se procrean con tanta facilidad, no sé. Pero el versículo 12 dice algo interesante. Cuanto más eran oprimidos, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Más se multiplicaban. Más se multiplicaban y crecían al punto que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aún así, los egipcios, el rey de Egipto decide continuar con una segunda iniciativa. Bueno, la carga no ha funcionado y vemos la siguiente iniciativa en el versículo número 15. Y habló, dice en el siguiente, el versículo 13, ¿no? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo. Y en el versículo 15 vemos la siguiente iniciativa. Decide hablar con las matronas de las hebreas. Y mirar qué cruel es este rey. Les dice a las matronas, cuando nazca un niño, quiero que matéis a los varones que naciesen de las hebreas y así frenar el crecimiento de los hijos de Israel. Qué macabro, ¿no? Este rey. Es algo interesante. La simiente de la serpiente está obsesionada con matar a niños. Es algo que vemos durante todas las escrituras. Pero en el versículo 17 vemos cómo las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Entonces, a pesar del esfuerzo del rey, de ese esfuerzo macabro de frenar el crecimiento de los hebreos, en el versículo 20 vemos cómo el pueblo, a pesar del esfuerzo del faraón de frenar con este plan macabro la multiplicación y fortaleza del pueblo hebreo, ¿qué dice el versículo 20 que sucede?
¿Y el pueblo qué? Se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Imaginaros la frustración del faraón. Es que ni siquiera frena, ni siquiera se está en una meseta, ¿no?, de crecimiento. No, es que a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, el pueblo se multiplica aún más. Esta historia del pueblo de Dios y su crecimiento nos recuerda de esta realidad, hermanos, que es tan importante que recordemos como iglesia y pueblo de Dios, Nuevo Testamentario. El pueblo de Dios se multiplica, fructifica y se extiende por la tierra a través del sufrimiento y opresión causada por los enemigos de Dios. Esa es la realidad. El pueblo de Dios crece a través de la opresión y el sufrimiento que traen los enemigos de Dios. Ese es el plan de Dios para hacer crecer su pueblo: sufrimiento y opresión. Porque recordad, estas palabras multiplicaos, fructificaos, llenad la tierra, no solamente las encontramos en las páginas de Génesis y Éxodo, sino que también es encontrada en la comisión de Jesús para su iglesia cuando dice: id y haced discípulos, multiplicaos, y predicad el evangelio a toda criatura y llenad la tierra. Fue el caso también de la iglesia primitiva en Hechos. La palabra crecía y se multiplicaba a través de ¿qué? Del sufrimiento, de la persecución, de los religiosos judíos a los cristianos que se convertían del judaísmo. Fue el caso de la iglesia del segundo y tercer siglo, de la persecución del imperio romano a los cristianos. ¿Cómo crecía la iglesia del segundo y tercer siglo? ¿A través de qué? La persecución y la presión de los enemigos de Dios. Hay una cita atribuida a Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, donde se le atribuye a decir: la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. En otro escrito, este es un escrito más apologético, escrito por un autor desconocido. No sabemos quién es el autor, pero sabemos que el receptor de la carta era Diogneto, y en esa carta apologética para defender la fe cristiana, en el segundo siglo, dice: ¿no veis que lanzáis a los cristianos a las bestias para que renieguen de su Señor, pero que cuanto más son castigados, más crecen en número? Qué grande es algo casi contradictorio, ¿no? Y fue el caso de la iglesia durante sus reformas. Cuando el famoso John Huss, un prerreformador, fue quemado a la hoguera, se le atribuye la cita que dice, va diciendo al emperador que le estaba quemando: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás a un cisne que no podrás asar. Ese cisne se cree que es Lutero. Y hoy en día, a través del sufrimiento y persecución del pueblo de Dios en Irán, en China, donde la iglesia es cruelmente perseguida, es donde el pueblo de Dios está creciendo más que en cualquier otro lugar del mundo. El punto es este, hermanos: el pueblo de Dios se multiplica, fructifica y se extiende por la tierra a través del sufrimiento y opresión causada por los enemigos de Dios. Esta realidad, hermanos, nos ayuda a abrazar de alguna manera la oposición y tribulación causada por el Evangelio, ¿o no? Cuanta más oposición, cuanta más persecución, más crecerá el Evangelio, ¿o no? ¿De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí y lo que dice todas las Escrituras? Hermanos, no nos dejemos engañar por aquellos que con sinceridad se echan las manos a la cabeza cuando son gobernados por gobiernos paganos y piensan que el reino de Dios se ha frenado. ¡Ay, estamos gobernados por paganos! ¿Qué va a hacer la iglesia? Lo que siempre ha hecho, crecer.
Tampoco nos dejemos engañar por aquellos que piensan que un gobierno religioso y conservador es el medio para traer el reino de Dios a la tierra. ¡No! Hermanos, la extensión del Evangelio viene a través del pueblo de Dios perseguido y atribulado. Lo que pasa es que queremos que el Evangelio se extienda con la máxima facilidad posible, con el menor sufrimiento posible. Queremos que el cristianismo sea normal y aceptado por la sociedad y que no haya ninguna resistencia a la misión. Así que, hermanos y hermanas, podemos abrazar el sufrimiento y la presión que trae el Evangelio. Podemos estar seguros porque a través del sufrimiento y la presión el pueblo de Dios se multiplica y fortalece. Hermanos, esta semana he escuchado de 2 nuevos convertidos que se han convertido durante estos momentos de dificultad que estamos viviendo. En medio de esta profunda oscuridad que ha causado la pandemia, Dios les ha abierto los ojos para creer las buenas nuevas del Evangelio. Podemos estar seguros de esto porque es a través del sufrimiento, la opresión. Es cuando hay más oscuridad que el Evangelio brilla con más potencia. Entonces, en medio de grande tribulación, sea causada por lo que sea, el pueblo de Dios puede estar seguro en que Dios fortalecerá y multiplicará a su pueblo. Porque es allí, en medio de la oscuridad, del sufrimiento, que los incrédulos empiezan a buscar un Salvador. Es allí, en medio del sufrimiento, donde los creyentes pueden descansar en que Dios, a través del sufrimiento, fortalece y multiplica a su pueblo. Vemos la segunda parte de este texto. Y es cuando, en la tercera iniciativa, que es la más feroz de todas, Dios trae al liberador del pueblo. Es interesante. En el punto cúspide de la opresión y de la persecución, ¿qué hace Dios? Nos presenta al libertador que va a liberar al pueblo de la esclavitud a Egipto. Mirad lo que dice el versículo número 22. Esta es la última iniciativa de Faraón para frenar el crecimiento del pueblo de Dios. Dice, entonces Faraón mandó ¿a quién? ¿A quién mandó? A todo su pueblo, a todos. Todo ciudadano de Egipto tenía que hacer esto. Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y es en ese momento que nos presenta, olvidaros de la división que nos ponen las editoriales, ¿vale? Capítulo 2 presenta ¿qué? Al libertador. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En estos momentos de profunda opresión y oscuridad, es justo cuando Dios actúa con más poder, ya que se nos presenta al personaje humano principal de Éxodo. ¿Quién es? Moisés. Y no sé si os ha pasado a vosotros, pero al leer esto, el nacimiento y los meses consecuentes que nos relata Éxodo me recuerdan muchísimo a cómo comienzan los evangelios, ¿o no? Familia de Leví, concibió un hijo, etcétera, etcétera. Por causa de la orden del malvado rey, la madre de este bebé decide esconderlo, ya que no puede esconderlo más. Y decide colocarlo en la orilla del río, en una pequeña cesta que ella ha creado, y la hermana mayor se pone a una distancia para ver lo que sucede con el bebé. Y aquí vemos la mano de Dios que es soberana, ya que la misma hija de Faraón, aquel que había ingeniado este macabro plan, su misma hija descubre al niño entre las plantas a la orilla del río. ¿Quién ha hecho eso? Solo Dios puede hacer algo así.
bajo las mismas narices del faraón. Dios trae al libertador. Y Dios toca el corazón de la hija para tener compasión del niño y busca a una mujer hebrea para que críe al niño. Y por supuesto la hermana de Moisés, todavía no tiene ese nombre, ve lo que está ocurriendo a la distancia y cuando la hija de Faraón dice, bueno, voy a buscar a una nodriza hebrea que me cuida al niño, la hermana se acerca y dice, mira, yo te puedo encontrar una nodriza, déjame buscarte a alguien que lo cuide. Y fue finalmente la misma madre de Moisés que Dios utiliza para educar y criar al libertador que Dios había escogido para liberar al pueblo de Dios de sus enemigos. Una vez más, a pesar de los violentos y feroces ataques de los enemigos de Dios al pueblo de Dios, el plan de salvación de Dios para su pueblo será ejecutado, incluso a través de la mismísima familia de Faraón. ¿Quién está a cargo en esta historia? Dios. Como dije hace un momento, esta historia que estamos leyendo me recuerda mucho al relato del nacimiento de Jesús. Y hermanos, esto no es coincidencia, ¿vale? Sino la intención del Espíritu Santo de Dios que inspira a estos autores. ¿Recordáis el nacimiento de Jesús? Es profundamente, es una calcamonía, es idéntico. En ambos casos el pueblo de Dios está sumergido en profunda oscuridad, bajo opresión, ¿sí o no? En Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Y aquí en Éxodo. Ambos están viviendo bajo esclavitud. En ambas historias tenemos a reyes opresores. Aquí en Éxodo tenemos a Faraón, en los Evangelios tenemos a Herodes. Tenemos a dos gobernadores, reyes preocupados porque sus reinos están bajo amenaza. Uno porque los judíos estaban multiplicándose, otros porque habían nacido el rey de los judíos. Y ambos deciden quitar la vida a bebés para proteger a su reino y para intentar frenar el avance del plan de Dios para salvar a su pueblo. ¿Veis la similitud que tienen esos dos relatos? Pero, a pesar de los esfuerzos de ambos reyes, nacen los libertadores del pueblo de Dios para librar a su pueblo, a nosotros. Nuestro libertador Jesús vino en estas mismas circunstancias que Moisés para liberarnos a nosotros de nuestros opresores, el pecado, la muerte y el diablo. Es que, hermanos, esta enemistad que encontramos aquí entre la serpiente, la simiente de la serpiente, que los simbolizan aquí Herodes y Faraón, y la simiente de la mujer, que es el pueblo de Dios durante toda la historia, fue prometida en Génesis 3. Cuando una vez caen Adán y Eva, Dios dice que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer estarían en constante enemistad durante toda la historia. Y la historia de Moisés que hemos leído es evidencia de esa enemistad que ha existido entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero mi relato favorito de esta enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente la encontramos en el texto que ha leído Dani, en Apocalipsis 12, 1 al 6. Es el relato de esta enemistad desde una perspectiva apocalíptica, es decir, poética y figurativa. Mirad la imagen, ¿vale? Es figurativo, ¿vale? A quien les guste El Señor de los Anillos, todo este tipo de películas, les encantará este relato. Mirad lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal, ¿vale? En el cielo es una visión, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Vale? Aquí vemos a la mujer. Y estaba encinta, la semilla, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces tenemos aquí a la mujer. También apareció otra estrella en el cielo. He aquí un dragón escarlata. Dragón, serpiente es lo mismo, ¿vale? En hebreo, hanahash, serpiente, dragón, lo que tú quieras.
un dragón en el cielo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, un bicharraco, ¿vale? No hace falta... Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es lo que estamos viendo en la historia de Moisés y de Jesús. El dragón intentando destruir a la simiente de la mujer. Pero mira lo que sucede. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo? ¿Quién es esta simiente? El mismísimo Señor Jesucristo. El adversario ha procurado frenar la llegada de la simiente de la mujer a través de toda la historia de la Biblia. Pero, a través de la muerte y resurrección de Cristo, Cristo ha conquistado. Él es rey. Y hoy, a través de la Iglesia, continúa conquistando, multiplicando, llenando la tierra de su gloria, hasta el día que venga y establezca su reino eterno, y estos enemigos, la muerte, el diablo y el pecado, sean destruidos una vez y para siempre. Y allí moraremos eternamente con nuestro Padre, durante toda la eternidad. De eso va el libro de Éxodo. Es un reflejo, un aperitivo de la realidad que estamos viviendo nosotros ahora. No hay nada no hay que tenerle celos a los de Éxodo. Nosotros estamos viendo algo mejor. Dios mora en nosotros. Para los judíos eso era impensable. Tenían que ir a un lugar llamado el tabernáculo y solamente un solo judío, un sacerdote de la línea de Leví, con un montón de cosas, tenía que purificarse y podía acercarse durante un momento a poner un sacrificio para limpiar el pecado del pueblo. Eso es lo único que podían hacer un solo judío, una vez al año. Entrar en la morada de Dios temporalmente. Y ahora nosotros, a través de Cristo, nuestro libertador, Dios mora en nosotros. ¡Wow! Si eso no te pone los pelos de punta, no sé qué. Así que, hermanos, en medio de profunda oscuridad, en medio de grandes ataques del enemigo, en medio de incertidumbre, tenemos esta seguridad. Nuestro libertador ya ha nacido y ya nos ha liberado de la esclavitud de nuestros enemigos. Hermanos, el pecado, la muerte, el adversario, ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros. ¿Puede atacarnos el adversario? ¿Puede el pecado resurgir? Sí. ¿Puede hacernos daño? Sí. ¿Puede hacernos dudar? Por supuesto. De ahí vienen todas nuestras ansiedades, ¿no? De ahí vienen todas nuestras preocupaciones. Pero ahí, en medio de nuestra batalla con el pecado, en medio de resistir los ataques del diablo, tenemos que recordar esto. Al contrario de los hebreos, que esperaban un libertador, nosotros ya tenemos a nuestro libertador y ya ha triunfado. Cuando te sientas que tienes al adversario y al pecado te tiene rodeado, recuerda, ya han sido derrotados a través de la muerte y resurrección del Rey, Jesucristo. Recuerda que no tienes que temerles, que no pueden esclavizarte ya eres de Dios. Así que, creyente, que estas palabras te animen durante esta semana, a medida que vives en un mundo que todavía sufre las consecuencias de nuestros enemigos. Pero recuerda, están derrotados y un día serán destruidos. Y también quiero hablar a mis amigos que todavía no han creído en este libertador. La desesperación, el vacío, la dificultad, la ansiedad que sientes es porque eres un esclavo. Eres un esclavo de la muerte, ya que el mero pensamiento de la muerte te inquieta y vives ansiosamente para no morir. Eres un esclavo de la muerte. Pues hoy te presento a Jesucristo. Él puede liberarte del temor a la muerte. Si te sientes esclavo del pecado, ya que aunque te esfuerzas en ser mejor persona, la codicia, la murmuración, el engaño, la inmoralidad, la adoración a ídolos como el poder, el sexo y el dinero son incesantes. No puedes dejar de adorar esas cosas, a vivir por ellas.
Pues hoy te presento a Jesucristo, tu libertador, que puede liberarte para que el único objeto de tu adoración sea Dios mismo. A través de la fe en Cristo, nuestro libertador, puedes ser liberado de tus enemigos y puedes vivir eternamente con Dios. Hoy te invito a hacer de Jesús el libertador de tus enemigos. Así que recordad estas palabras. Es a través de la opresión y sufrimiento traído por los enemigos de Dios que nuestro Dios nos libera y el pueblo de Dios se multiplica. Que estas sean palabras de consuelo para nuestras almas. Vamos a orar. Oh Dios, gracias, porque en medio de profunda oscuridad, en medio de una incertidumbre, Señor, potente, en la que vivía tu pueblo, tú mandaste a tu Hijo al mundo para liberarnos de nuestros pecados, para liberarnos del poder de la muerte y para liberarnos de la esclavitud al pecado. Gracias, que a través de su vida, muerte y resurrección somos libres y somos gozosos esclavos tuyos, porque tú eres un buen amo. Somos gozosos moradores de tu reino, donde un día moraremos para siempre y donde el pecado, la muerte y el diablo no estarán presentes. Anhelamos ese día, Señor, donde no habrá más dolor, más llanto, más sufrimiento, porque tú habrás destruido completamente a nuestros enemigos. Y Padre, muchas personas que están aquí han estado bajo la esclavitud a estas cosas y no se han dado cuenta que todo dolor, sufrimiento, preocupación es porque siguen siendo esclavos de estas cosas. Y no puedes desesclavizarte por tus esfuerzos, solamente el Rey puede venir y a través de su muerte y resurrección romper esas cadenas que te esclavizan a esas cosas. Y hoy les hacemos una invitación, a través de la fe en Cristo pueden ser liberados, para que la muerte ya no tenga posesión sobre ellos. Sí, puedes morir, pero no con temor, porque tienes la promesa de la vida eterna. Puedes seguir pecando, pero no tienes que ser un adicto al pecado, porque Cristo te ha liberado para ser un adicto al pecado. Y puedes descansar porque tienes la promesa de la resurrección. El mismo Cristo que resucitó nos da el poder para que un día resucitemos con Él y vivamos con Él para siempre. Que estas palabras sean de consuelo para tu pueblo. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.